nadie, dice en esa época, nadie se acuesta siendo panista y se levanta siendo priista. Nadie. Si ahorita hacemos un examen de conciencia y decimos, a ver, acordémonos de un spot de López Obrador del 18, no te acuerdas. Al tener miedo a las matemáticas, genera una distancia, trata de tomar distancia de las matemáticas porque le tienen miedo. La educación ha hecho que le tengan miedo cuando no deberían de tenerle miedo, ¿no? Ya escuchó usted a nuestro invitado del día de hoy, el rey de los números, número uno de Consulta Mitofsky, números para acá, números para allá, pero vamos a platicar de algo que también él está muy metido en la radio, por eso tenía que estar en estas 100 personalidades de la radio en México. Roy, gracias por aceptar la invitación y qué gusto reencontrarnos. Al contrario, mira, el solo hecho de que me digas personalidad me remite a que no debería estar yo aquí, sino debería estar un homónimo mío que era mi papá, que él sí era personalidad de la radio, él hizo su carrera en la radio y bueno, fue gerente de radiodifusoras, locutor, desde las épocas de Chavito que llegó a Culiacán hasta que murió en 2010. Pues para recordar esos tiempos, Roy, la primera pregunta que le hacemos a todos estos invitados radica en ello. Acuérdate qué programas de radio escuchabas o qué estaciones de radio escuchabas en tu natal Culiacán hace muchos, muchos años o poquitos años. Mira, yo, a ver, escuchábamos mucho, o sea, escuchábamos primero porque se escuchaba en la casa todos los programas de béisbol. O sea, el béisbol por el radio era una cultura en Culiacán, era una cultura total. Tú ibas a una taquería y estaba el radio, la televisión no había todavía, entonces el radio, ibas por donde pasabas, hay veces que pasabas por la calle e ibas siguiendo el juego por las distintas casas que la iban oyendo, porque todos escuchaban con aquel gran comentarista de radio en Culiacán, Agustín de Valdés, que en paz descanse, que era el cronista del béisbol en Culiacán. Y en la noche, a partir de las 7:30, 8 de la noche, hasta las 11, la vida nocturna era alrededor del sonido del radio del béisbol. Ya en el día escuchábamos otras cosas, desde las novelas, ¿no? Radionovelas, que era, ahora cuando dicen telenovelas no tienen idea de la riqueza que era la radionovela con los efectos especiales, ¿no? Desde los Chuchos el Rotos, Calimanes, etcétera, hasta pues, los programas de música, ¿no? Que cuando uno era chavo, el estar escuchando la música y que le dedico esta canción al grupo tal, o sea, vivía uno, el radio era la vida. Y más en mi casa donde mi papá era locutor, ¿no? Entonces mi papá era locutor y siempre estábamos que si la W, la BL, así las identificábamos a las estaciones de radio en Culiacán. Me imagino, Roy, que en esos inicios, en esos recuerdos tan bonitos que tienes de la radio, pues ibas con tu papá a la estación, ¿no? ¿Y qué te parecía? ¿Cómo te imaginabas ese mundo cuando ya lo veías en la realidad, Roy? Mira, yo nunca sabía ni me imaginaba que yo iba a tener la oportunidad de trabajar, de hablar desde una cabina. O sea, no, nunca, ¿no? Ni hablar, no me imaginaba. Yo veía a mi papá y veía cómo, tengo las fotos de con los microfonotes, ¿no? Con todo lo que era de esa época, pues como el productor y todo, las cabinas, y yo desde fuera viendo, desde la salud, desde los pasillos, cómo son las estaciones de radio, que en esa parte no han cambiado mucho. Yo no me imaginaba, pero me apantallaba las personalidades que iban. O sea, el saber, por ejemplo, que a esa estación llegaba de repente Pedro Infante, ya no me tocó a mí, no tengo ya, pero que ahí llegaba Pedro Infante, no había las estaciones de radio ahora para avisar que llegaba a su ciudad, llegaba una caravana y lo primero que hacía la caravana era se presentaba a las estaciones de radio para avisarle a la gente que ya andaban. Bueno, que ahí estaban, ¿no? Entonces llegaban, le tocaban en la cabina a mi papá luego, hola, ¿cómo estás, Pedro? Y ahí Pedro, pues aquí vengo a cantar y quién sabe qué. Cuando salía de esos 10 minutos de entrevista, la calle estaba llena de gente que quería saludar a Pedro. O sea, ese tipo de anécdotas a mí me apantallaban mucho del poder, de lo poderoso que era algo como la radio, era el poder que tenían de convocatoria, de transmisión, de educación.
Por cierto, ahorita que digo educación, ahorita hacen mucha burla, pero yo sí era de los asiduos oyentes de la hora nacional. O sea, era a lo mejor nerd, pero yo sí oía la hora nacional, era un área de educación. Sí, fíjate que platicando con uno de los conductores de este programa, Pepe Campa decía que el gran público estaba no en el centro de la ciudad, sino a los alrededores, pues, mal Sí, llamado sí. provincia, ¿no? Por todos esos sectores. Roy, nos dices que Oye, tienes una sabe, familia. no, quiero verte, todavía, ¿eh? Ah, sí, claro, Todavía por hay unas supuesto. zonas del país donde la radio es reina. Sí, 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 es la que manda. Roy, nos platicaste que tienes una familia de medios de comunicación. A Sí. ver, haznos una reseña de toda tu linda Mira, familia que trabaja en mi medios. abuelo, incluso más relacionado con el periodismo deportivo, mi abuelo para algunos tal vez lo recordarán, mi abuelo Fernando Manuel Campos, el apodo era Fray Kempis. Era la época de los nanos, de Fray Nano, de los frailes, Fray Nano y Fray Kempis. Y mi abuelo era el cronista deportivo, escribía todos los años el libro rojo del béisbol con todas las estadísticas, y era un cronista deportivo muy famoso, Fray Kempis, que fundador en su momento del Heraldo, del Universal, escribió en esas épocas de los 30, 40, etc. Era mi abuelo. Luego mi papá, ya en Culiacán, cronista deportivo, 50 años, escribió su columna en El Sol de Sinaloa, en Mi Rincón se llamaba la columna, y era comentarista de varias estaciones de radio. Murió siendo comentarista de estación de radio. De hecho, la cabina desde donde transmitía él, le pusieron su nombre como un homenaje a él. Entonces, y mi hermano es cronista deportivo en redes y tiene una columna en El Debate de Culiacán, el debate de Sinaloa, donde escribe sobre deportes. Como ves, yo me le escapé a los medios, pero de alguna manera tangencialmente ahí ando. Por cierto, mi papá, cuando empecé a hablar en radio, me dio un consejo. Me dijo, mira, yo ya aparecía algunas veces en televisión y empecé de repente a dar entrevistas en radio. Y me dijo, no es lo mismo. Dice, tienes que ser muy cuidadoso. En el radio no te ven, te escuchan, pero te ponen más atención, porque como no tienen la parte visual, ponen más atención en lo que dices porque solo están escuchando. Entonces, tú haz de cuenta que cuando hablas al micrófono en radio, estás hablando en la sala de tu casa a amigos y a niños de cuarto año de primaria. Tienes que ser muy didáctico, no tienes que creer que saben lo que estás hablando, porque a veces no saben lo que estás hablando. Crea el contexto, explícales, habla despacio y tu movimiento de manos no lo ven. ¿No? Entonces, ten cuidado porque no ven tus manos, dice, ¿no? Entonces, sí, dice, es muy distinta la televisión a la radio. Oye, Roy, pues me cuesta trabajo pensar que con tanta influencia de la maravillosa radio y los medios de comunicación no hayas estudiado algo dedicado a ello, pero te fuiste a los números. Platícanos esa Sí. facilidad con los números. A ver, cuando dijiste el rey de los números, es un exceso, te agradezco el comentario del rey de los números, pero algo hay de cierto. Yo trato con los números prácticamente desde que soy niño. En cuarto de primaria decidí que quería estudiar matemáticas, en cuarto de primaria, en sexto corroboré, y a partir de ahí toda mi educación fue educación técnica, tecnológica, escuelas técnicas, prepas tecnológicas, y desde niño hacía coleccionar, era coleccionador de todo, pero para llevar las cuentas, entonces recortaba de los periódicos fotografías de los jugadores de béisbol y decía cuántas tengo de Héctor Espino, de Celerino Sánchez, de Horacio Piña, ¿no? Y empezaba, y entonces llevaba los números, entonces todo era de números. Hay que recordar que el béisbol, que yo no le entré al béisbol como mi abuelo, mi papá y mi hermano, es un deporte de estadísticas, ¿no? Entonces yo no le entré al área de estadística de béisbol, pero sí al número, estudié carreras de números, tengo 2 carreras, actuaría y matemáticas, 4 maestrías, actuaría, matemáticas, estadística, investigación de operaciones, o sea, todo tiene que ver con números. A veces es muy aburrido hablar de los números, pero justo cuando mezclas el radio, medios y números, tienes que entender, o sea, así lo entendía yo, que si quería hablar de números en la radio, tenía que contar historias con los números. Es muy aburrido decir, la tasa de desempleo es 5.6. ¿Qué le dice a la gente que sea 5.6? Tengo que contar historias, tengo que esos 5.6 volverlos personas,
Tengo que ver si es mayor o menor, si es bueno o malo, cómo es comparado con el mundo. El dato es frío a menos que le ponga calidez y cuente una historia con ese número. Roy, tú que manejas bien los números y aunque me digas que no, si eres el rey de los números, porque manejar estadísticas, tendencias y porcentajes, todo ese tipo de cosas, pues tristemente en México, no lo sé, te lo pregunto, no tenemos una cultura de números. ¿Es cierto? ¿Nos Es hace cierto. falta? ¿Cómo andamos en números, Roy? Mira, es cierto, es cierto, y desgraciadamente no porque no sepamos números. Mira, pregúntale a cualquier muchachito si le gustan las matemáticas y la mayoría te va a decir, no, no me gustan las matemáticas, ¿no? Pero si le dices, oye, ve y compra este producto, le das un billete de 100, sabe cuánto va a ser el cambio. O sea, no, porque no entiende que la vida práctica hace matemáticas, o sea, lo hace matemáticas, pero las aleja del aula, cuando en el aula eso es lo que nos enseñan, ¿no? No tenemos que entender, tenía un jefe en el INEGI, Miguel Cervera, que decía que el día que se enseñen mejor la aritmética, nada más. Con la aritmética mejoraría el país. O sea, no, ni siquiera las matemáticas, no queremos ecuaciones. Si la aritmética enseñara bien, se mejoraría mucho, porque pones incluso a los funcionarios públicos a hacer aritmética y no les sale. Entonces, ¿no? Entonces, la aritmética. Y sí, somos un país que le tiene miedo a las matemáticas. No es que sea malo a las matemáticas, le tiene miedo a las matemáticas. Al tener miedo a las matemáticas, genera una distancia, trata de tomar distancia de las matemáticas porque le tienen miedo. La educación ha hecho que le tengan miedo cuando no deberían de tenerle miedo, ¿no? Es como, a ver, le decimos, ¿tienen miedo a jugar ajedrez? No, se me hace bien difícil, pero ¿tienen miedo? No, pues juega ajedrez. Así, se le hacen difíciles las matemáticas, no son difíciles, que juegue con las matemáticas y todos podrían, es un juego, las matemáticas son un juego. Roy, tú que manejas muy bien los números, estos números también reflejan pues al auditorio, a la gente que en los medios de comunicación escuchan, ven, oyen, leen en los diferentes medios. Es complicado entrar a los números, ¿qué tanto reflejan la verdadera realidad, si me lo permites, de Mira, ese público, de esa masa? es bien difícil y yo sé, ¿no? Los pleitos que tienen las radiofusoras por sus ratings, las audiencias, ¿y por qué? Porque hay dinero atrás, ¿no? O sea, porque hay dinero. Entonces dicen, no, la estación más escuchada. ¿Por qué? Porque los anunciantes quieren poner su anuncio en donde más gente lo escuche. ¿No? O sea, y entonces todos se pelean. ¿Y cómo mido más escuchado? Pues lo mido, pues le pregunto a la gente en la calle, ¿no? Le preguntan a la gente en la calle, entonces no es que le estén escuchando, es que se acuerdan de la estación. Y entonces la respuesta no te dan de lo que le están escuchando, sino de los que se acuerdan. Incluso había campañas de las estaciones de radios y si a tu puerta tocan y te preguntan qué estación escuchas, di esta, aunque no la escuches, ¿no? O sea, di esta. ¿Por qué? Porque implica dinero. Entonces, ahí es bien difícil qué es lo que preguntarías. Si yo fuera anunciante, lo primero que tengo que ver, dónde pongo mi anuncio, es donde me vayan a escuchar los que yo quiero que me escuchen, ¿no? O sea, si yo vendo carros de lujo, quiero que me escuchen las gentes que pueden comprar carros de lujo, ¿no? Pero no nomás eso, que a la estación, además de que le escuchen, le crean. Porque si la estación, entonces tengo que medir la credibilidad de la estación. Y entonces de repente pones en los programas de espectáculos o en los programas gente, o de noticias incluso, que dentro, en el contenido, promueven productos. Ahí lo que tienen que medir, más que el número de gente que lo escucha, es la credibilidad que tiene el que anuncia. O sea, si la gente si no tiene credibilidad, pues de nada sirve que estés anunciando este producto porque no le creen, ¿no? Entonces, es todo este tipo de cosas que más que números es como el análisis de hacia dónde ir, pues es muy difícil. Hay empresas que te dicen que la estación o la cadena más oída, no quiero decir para no lastimar a nadie, es tal. Otras que es otra. Me lo midió de otra manera. No, esto lo midió por internet. Y esto por las pláticas que generan en las redes. Y luego, y cada quien tiene una medida. A final de cuentas, los anunciantes saben bien. Ellos le entienden perfectamente. A ver, un político, el político, pues sabe que la estación hablada
pesa más para su segmento que la estación de música. La estación de música no quiere oír de política, no quiere oír de esto, ni sabe quiénes son los políticos. La estación hablada, sí saben de repente de quién están hablando. Entonces, cada segmento, cada anunciante sabe dónde anunciarse. Roy, en este juego de los números que bien nos acabas de decir, ¿cuesta mucho trabajo convencer al anunciante o al cliente de que los números son estos o hay diferentes realidades en los No, números? no, el anunciante no tiene problema. El problema es el radiodifusor, el intermedio. El anunciante no sabe problemas. Si el anunciante le dices, mira, aquí te van a ver 3 millones en tu anuncio, aquí te van 1,5 millones, aquí te van a ver los menores de 15 años, pero aquí te van a ver los de 20 a 35 que tienen más poder adquisitivo. Aquí te van, a ver, ni lo piensan, ok, vete para allá. O sea, los anunciantes son bastante pragmáticos, sí saben lo que buscan, tienen su presupuesto, eso es lo único, o sea, tienen su presupuesto y es donde viene el regateo, el presupuesto, pero saben lo que quieren, saben cuánto pautar en redes, saben cuánto se van a vallas, o sea, lo tienen muy bien establecido en la duración de la campaña, el presupuesto y cómo miden, que ese es un gran cambio que ha habido en la mercadotecnia este siglo. Antes los premios a los mejores anunciantes, a los mejores anuncios, se daban en función de quién era más bonito. Y entonces era lo bonito, ¿no? Ah, mira qué chistoso estuvo este. Ay, mira, y qué bien grabado, y la imagen, y la fotografía, y que este tiene calidad de cine. O sea, era lo bonito, ¿no? Entonces los festivales premiaban festivales bonitos, y a quién le interesaba si había funcionado, había incrementado ventas, había incrementado a nadie. Yo creo que este año ha habido el enfoque de decir, no, tenemos que premiar a la eficiencia, o sea, la eficiencia. Y entonces ya no importa tanto que sea bonito, no, sino que sea eficiente. Hemos visto a veces anuncios más feos, pero muy eficientes. Simplemente acuérdate de hace años, no es de este sexenio, los anuncios que había sobre el chikungunya. Nadie sabía qué era el chikungunya, ¿no? Pero ahí se enteró que era el chikungunya y qué cuidados había que tener. Y los anuncios eran feos, pero eficientes, ¿no? Entonces, yo creo que un cambio en la mercadotecnia este siglo ha sido la eficiencia de la publicidad más que lo bonito de la publicidad. Y los medios han contribuido, porque los medios tienen una segmentación más precisa, o sea, tienen un estudio más preciso en qué horario, qué duración, quiénes te ven, cuántos te ven. Ahora la tecnología te permite hacer mediciones más precisas de la audiencia y segmentada. Roy, en estos tiempos, sobre todo en la radio, hemos escuchado una cantidad exagerada de anuncios de gobierno, pero Sí. exagerada. ¿Tú crees que como experto en números, porque esto es de números, entre más escuches mejor? ¿No termina odiando la gente el comercial, el anuncio o la publicidad? Mira, ¿de dónde viene esto? Primero, el famoso impuesto, porque se cobra el impuesto el Estado. O sea, las estaciones de radio y televisión son concesiones que el Estado da para la explotación de una frecuencia. Entonces tú, el radiodifusor, tienes una concesión. Me pagas por la concesión y tú la comercializas y generas contenido. Va. Pero como impuesto, además de los ingresos que tienes, que ya pagas impuestos, como impuestos te voy a quitar un pedazo del tiempo de transmisión para yo meter anuncios. Esos anuncios los meto normalmente de gobierno y en época electoral se las cedo a los partidos políticos y eso para que también incluyan cosas de gobierno. El ciudadano no identifica qué, es de gobierno, tiempos oficiales. La lógica de estar repitiendo es ¿cómo puede cualquier persona, no solo un político, cualquier persona hacer que el ciudadano recuerde algo? Solo hay tres métodos, solo hay tres métodos. El primer método es que lo que digas sea de mucha importancia para el ciudadano. ¿Qué puede ser tan importante que lo que escuche ya no se me olvide nunca? Nada. Un político nunca te puede decir nada tan importante. Dos, que sea de tal impacto por ejemplo, el asesinato de Leonardo Colosio. O sea, no importa dónde lo hayas oído, no se te olvida. Bueno, ¿no? Y la tercera es la repetición.
que es el método, por ejemplo, de las canciones, ¿no? O sea, las canciones las programas hasta que te las sabes, y así las malas canciones cuando vas al show, hasta las cantas con el artista, pues de tanto oírlas. Bueno, los políticos juegan a ese juego. Hay que repetir, repetir, repetir y poner el mismo anuncio muchas veces porque es la única forma en que la gente se harta, pero lo recuerda. Pero ahora, ¿ya sirve de algo? Ahorita no. Tú eres público atento, yo soy público atento. Los dos somos círculo rojo. Si ahorita hacemos un examen de conciencia y decimos, a ver, acordémonos de un spot de López Obrador del 18, no te acuerdas. De Claudia Sheinbaum, no te acuerdas. Y ganó la presidencia, ¿no? Entonces, ya no sirven de nada. O sea, ya no generan ni siquiera esa recordación. O sea, ya no eran los de 2006, que sí nos acordamos de un peligro para México y del otro lado. O sea, no, en el 18, a ver, los de MIT, los de Anaya, los del Bronco, ya no nos acordamos a lo mejor del debate, de los anuncios, nada, a pesar de que nos inundaron de anuncios. Ya no sirven de nada. Entonces, dentro de las posibles reformas electorales que se quieren hacer, una de ellas ya tiene que ser la libertad de este tipo de cosas. Ya no puedes obligar al ciudadano a estar escuchando cosas que no le sirven. O sea, no sirven ya. Sí, muy interesante lo que acabas de comentar, ¿cierto? No me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo. Y Oye, mucha gente igual, ¿eh? somos público atento, imagínate los demás. Imagínate. Roy, en aquel momento que pisaste por primera vez una cabina de radio como colaborador, ya para hablar frente al micrófono y ante millones o cientos de personas, al día de hoy, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo has visto un cambio en los medios? ¿Ha habido un cambio o no ha habido? No, a ver, sí, bueno, cambio los medios y cambio en mí. Uno también, porque lo ve distinto, ¿no? Mira, la primera vez que fui, te voy a decir, yo era empleado del INEGI, era encargado de la encuesta de desempleo y me invitan a un programa de esos que duraban horas y horas de Dino Canún en la W. Y entonces yo iba como funcionario público y entonces simplemente cómo llegué. Llegué como si fuera una entrevista de trabajo, con folders y folders y folders. Me siento en una sillita y los pongo en el suelo, por si me preguntaban algo, tener todo ahí, con folders, así llegué. Y cuando Nino Canún llega, ve eso y le dice a alguien, lleva esos papeles, de ahí se ven bien feos. Entonces yo me sentía, ¿qué voy a decir? No tenía protección de nada. Entonces yo mismo llegué y ahí me sentí todo nervioso hasta que empecé a hablar y uno se fue soltando porque la plática es ligera. Esa fue la primera vez. En las últimas no, como esta plática. Me atrevo a dar una entrevista y a platicar sin nada. O sea, sin nada, porque entiendo que la radio es plática. O sea, la radio ha evolucionado, o sea, ha evolucionado. Antes la radio era de alguna manera aburrida. O sea, a ver, que mi papá me perdone, pero la radio era aburrida porque era gente formal, incluso el locutor a veces iba de traje a la cabina, ¿no? Y entonces eran cosas muy formales. Bueno, no se valía decir ninguna mala palabra ni por asomo, era multa, ¿no? Eh, Hoy ha habido más libertad, se vale hablar, se vale criticar al gobierno, antes no se valía, se vale criticar al gobierno, se vale criticar a la iglesia. O sea, había cosas sagradas antes que no podían tocarse y hoy la radio es un espacio de libertad y de pluralidad, porque habla gente de todo tipo de pensar. Entonces yo creo, y la multiplicidad que hay de estaciones de radio y de frecuencias ha hecho que uno encuentra lo que busque. O sea, lo que busque. Yo viajo mucho y cuando me toca viajar, la semana pasada lo hice, fuera del país, desde mi celular yo oigo la radio mexicana. O sea, desde ahí estoy. Entonces, esta tecnología ha permitido que la radio sea tuya, sea parte de ti. Ahora, Roy, estás en estás en un grupo radiofónico donde más te escucho, de los más importantes de México, y estás sentado también con uno de los mejores periodistas que tiene este país. ¿Cómo te ubicas? Pues, ¿cuál es tu sentimiento? ¿Cómo te trata la gente? ¿Cómo es la opinión en ese tipo de mesas?
Mira, primero sí, te estás refiriendo a que salgo mucho en Radio Fórmula, no solo en Fórmula, pero es en Fórmula donde salgo más, ¿no? Porque en Fórmula estoy en una mesa que tengo desde 2006 con López Dóriga, Pepe Fonseca y René Casados, pero también estoy con Denis Merker, estoy regular con Enrique Muñoz los sábados, estoy con Azucena Oresti los viernes, o sea, tengo varias participaciones en varios programas de Fórmula. Pero igual, ¿no? Igual estoy en la W con Gaby Marketing regularmente, o estoy en el financiero, o estoy, o sea, realmente no tengo porque no sé si antes existían las ¿no? exclusividades en el radio, yo nunca la tomé, o sea, nunca tomé ninguna exclusividad ni en radio, ni en tele, ni nada. O sea, yo puedo hablar de lo que quiera, en donde quiera. Hablo en estaciones de provincia cada semana, en Quintana Roo, en Juárez. Entonces, no tengo esa bronca, pero efectivamente, ¿cómo me siento? Porque la gente de alguna manera, después de muchos años de cercanía con López Dóriga, primero en televisión, de 97 a 2005, y luego en radio de 2006 a 2022, alguien ha de decir, pues es que simplemente es un vocero de Joaquín López Dóriga. Y no, Joaquín López Dóriga tal vez ese es uno de mis más queridos amigos, es uno de mis queridos amigos. En momentos en que yo he tenido algún problema, él me ha ayudado, él me ha asesorado. Imagínate la asesoría, cuando yo te lo nombré, imagínate la asesoría de alguien como López Dóriga, ¿no? O sea, cómo uno lo valora, ¿no? El que te diga, no, tú debes hacer esto y esto, pues esa asesoría en cualquier lugar del mundo costaría un dineral. Aquí es mi amigo, ¿no? Entonces, yo a Joaquín lo quiero mucho, o sea, lo quiero mucho por los momentos en que ha estado conmigo, en las buenas y en las malas, eh, pero no soy vocero de él, e incluso si alguien ha escuchado las mesas, podrá decir que tenemos posturas totalmente distintas, y lo permite. O sea, nunca nos dice, nunca, ni cuando era presencial, porque tenemos 2 años haciéndola virtual, nunca salió de la cabina a hablar con nosotros y decir, oigan, no vayan a hablar de libertad total, de hablar como quisiéramos y donde quisiéramos. De repente sí, pone alguna cara cuando se nos suelta alguna mala palabrita o algo, pone cara como diciendo en qué nivel estamos, pero aún así lo aguanta, como dice, la aguanta vara. Roy, en estos tiempos, no sé cómo llamarles, políticamente tan extraños, ¿los números son muy volátiles o Sí. están bien? Mira, oye, quería hablar de la generación de cristal, porque esa es otra cosa que ha cambiado, ¿no? O sea, los chistes ya todos son políticamente incorrectos y todo. O sea, ya la generación de cristal que llaman de que pues, sí hay incorrección casi en todo lo que dices, ¿no? Entonces tienes que ser muy cuidadoso con la corrección, ¿no? No, pero en la otra parte de los números, a ver, depende de los números. Hay números que se vienen abajo y arriba muy fácil, o sea, muy fácil, ¿no? Lo vimos con la pandemia, ¿no? Las olas, para arriba, para abajo. Lo hemos visto con la inflación, crecimiento económico. O sea, hay números muy fáciles. Hay otros que son la opinión pública. La opinión pública donde la gente opina de algo. Esos se mueven más lento. Tiene que pasar algo muy grave para que se muevan rápido. Los otros se mueven más lento. ¿Por qué? Decía mi colega, la gran María de las Heras, que en paz descanse, colega actuaria, investigadora, amiga, compañera de escuela, compañera de cuarto, compañero de salón, ahí donde los actuarios convivíamos, decía, decía en esa época, nadie se acuesta siendo panista y se levanta siendo priista. Nadie, dice nadie, ¿no? Entonces, y nadie en la mañana dice, soy priista, y luego en la noche dice, no, ya soy panista. Así no pasan las cosas, dice. O sea, no, esos cambios no se dan, dice, ¿no? Son graduales, tienen que ver con la opinión. Te levantas siendo priista, decía ella, y durante el día te enteras cosas que empiezas a pensar mal del PRI. Y empiezas a pensar mal del PRI. Y empiezas a pensar mal de algunos priistas. Después de 2, 3 días empieza a decir, es que esos eran los que yo creía, no. Y entonces te quedas sin partido. Y después de otros días dices, bueno, entonces voy a buscar otro partido. Y volteas a ver a otro, pero eso no es en un día, no es en unas horas. Es un proceso de cambios de opinión que te llevan de un lado al otro, ¿no? Para que de repente, es que el PRI
pasó de 20 puntos a 28 puntos en una semana. Pues, ¿de dónde salieron? O sea, ¿cómo le hicieron para pasar? No es así, dice, así no son las cosas. La opinión pública es más lenta, ¿no? A menos que haya, por ejemplo, una devaluación, si te hace una cosa grave, ¿no? El movimiento feminista del 2020 sí generó una caída de la popularidad del presidente, porque de repente muchas mujeres se solidarizaron con el movimiento y cuando faltó empatía presidencial, dejaron en un momento, y luego lo recuperó el presidente, pero en ese momento tuvieron una mala opinión de él. Y ese tipo de cosas pasan, pero con cosas dramáticas, no poco a poco. Como experto en números, Roy, ¿no te cuesta o no le cuesta trabajo a una encuestadora eh, hacerle preguntas a la gente? Porque luego tú le preguntas a la gente y como que enmudece frente a una cámara, un micrófono, frente al teléfono, no lo sé. Eso es muy complicado, Roy. De hecho, es teórico, es teórico, este ejercicio es teórico. Hacer una encuesta no significa salir a preguntar cosas. Hacer una encuesta es diseñar desde la forma en que lo vas a preguntar. No nomás diseñar el momento, diseñar el lugar, diseñar a quién, sino cómo lo vas a preguntar. El hacer un cuestionario es como hacer una canción. Tiene que tener ritmo, las preguntas equilibradas, los adjetivos. O sea, no puedes preguntar como algunos entrevistadores de repente periodistas preguntan, ¿está usted de acuerdo en cómo gobierna el presidente o en desacuerdo dado el desastre que hemos tenido este sexenio? O sea, no puedes tampoco en un cuestionario, que sí hay quien lo hace, ¿no? Hay que tenerlo cuidadoso. Pero es teórico esto, ¿no? Hay una investigadora, Elizabeth Noel, que escribió un libro que se ha vuelto famoso en las ciencias sociales para hacer encuestas, que se llama La espiral del silencio. Lo que te dice es que la gente normalmente no contesta lo que piensa, sino contesta lo que tú quieres que conteste. Entonces, o lo que debe ser. Por ejemplo, si yo salgo y pregunto, ¿usted acostumbra a dar mordidas? Nadie da mordidas. ¿Usted gasta su dinero de su sueldo y no da dinero en su casa? Nadie gasta el dinero de su casa. Y sin embargo, son cosas que ocurren. O sea, si pregunto, ¿usted ha tenido un aborto? Ninguna mujer ha tenido un aborto. Y hoy se festejan los 15 años de la ley de permitir el aborto en la Ciudad de México y ha habido cientos de abortos, bueno, miles de abortos. Pero la gente dice, no tengo aborto. Entonces, tienes que saber preguntar. Y entonces hay técnicas de cómo vencer la espiral del silencio, cómo vencer las ganas o cómo vencer el que no me contestes la verdad. Por ejemplo, tú, a lo mejor en radio, nadie se atreve a decir que es anti López Obrador. O sea, no se atreve a decirlo. ¿Cómo lo va a decir? Y dice, no soy anti López Obrador, me gusta decir lo que está bien y lo que está mal, y medio le disfraza, pero, ¿no? Cosas así. Pero entonces la espiral del silencio te dice, cuando tengas ese tipo de gente o ese tipo de preguntas, hay forma de llegar a que se proyecte la persona y no te lo conteste directamente. Como por ejemplo, te digo, si en un tren que dura de aquí a Querétaro 2 horas te toca sentarte con un simpatizante de López Obrador duro, que todo el día, todo el viaje te va a estar diciendo que hables bien de López Obrador, ¿qué tan dispuesto estás a sentarte junto a él? Y entonces dices, yo ay, no me siento, ¿no? Algo así. Entonces ya estás de alguna manera proyectándote que no quieres oír este tipo de propaganda. Entonces hay formas de vencer espirales del silencio. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante esa espiral del silencio. Roy, seguro viviste esta transición, no solamente como gente de medios, sino en este caso también de realizador de encuestas, las nuevas tecnologías. Sí. ¿Cómo lo sufriste o cómo fue ese cambio o platícanos de eso? No las sufrí, de hecho las disfruté, ¿no? Me recuerdan mucho el chiste este de si tienes amigos que sufren de alcoholismo, le digo, no, pues ni uno lo sufre. Exacto, ¿no? Un chorro de alcohol, pero ni uno lo veo sufriendo. Dice, ¿no? ¿Cómo lo viví? Yo fui renuente a entrar a las redes sociales, fui renuente porque decía yo, pues yo estoy ya en medios masivos, estoy en medios electrónicos, medios impresos, pero me convencieron, uno de las gentes que trabaja conmigo me convenció y él me abrió Twitter. Él me abrió Twitter y me dijo, Twitter es para ti. Respuestas rápidas, respuestas cortas, bromas, chistes, interacción, pláticas.
así eres tú, éntrale. Empecé a usarlo y me clavé mucho. Y me clavé y rápidamente, o sea, rápidamente, en 2, 3 años tenía ya 1 millón de seguidores, tengo más de 1 millón de seguidores en Twitter, porque todos los días. Y entonces entro para la parte formal, doy información, y para la parte personal, cuento chistes, cuento retos, algo de historia, la parte personal mía. Me gusta, leo, tengo a quien leer. Cuando me levanto, lo primero que hago es prendo la tele para ver noticias y pongo el celular y veo las tendencias para ver qué es lo que ha pasado y qué está pasando. Entonces, las redes sociales. Y luego ya en la empresa también abrieron Facebook. No manejo más redes. Tengo Facebook, tengo Twitter y tengo LinkedIn. No manejo más. No tengo Instagram, no tengo nada de eso. Tengo mi versión, ¿no? Para mí, Instagram es para que te vean y es como la vida suave, no pasa nada malo. Y no soy así. O sea, no soy así, no es para que me vean. Twitter es para que te lean. Entonces, soy más bien para que me lean a que para que me vean. No pongo fotos mías normalmente. Entonces sí, pero le entré a redes, tan es así que hace años, en los Elliott Awards, los que hace Raúl Ferráez muy exitosamente cada año, los Elliott Awards, que son premios a medios digitales, o sea, todos los influencers están ahí, a los gamers, todos, ahí están. Tenía una categoría, cuando en la primera generación, que llamó Migrantes, que era la categoría de migrantes, es aquellos personajes que tuvieron una migración exitosa de la parte tradicional a la parte digital. Y la terna que jugó como en ese primer premio eran Thalía, López Dóriga y yo. O sea, era muy difícil ganar, ¿no? Era muy difícil ganar, ¿no? López Dóriga se llevó el premio, fue el ganador de la categoría de migrantes, y si ves qué exitoso es en la parte digital, López Dóriga, ¿no? Entonces, él ganó, pero sí, el hecho de haber sido nominado en esa terna, pues ya, ¿no? O sea, ya decía algo. No, y te agradecemos todos los como acertijos que nos pones de palabras y estas sumas y El restas. reto le llamo Sí, yo los los retos. retos muy interesantes. Déjame sentirme muy bien porque me sigues en el Twitter, yo te sigo y yo me siento privilegiado tener a un seguidor de 1 millón y tantos de followers. Roy, em, tú que has estado en todos los medios de comunicación y que estás en este momento muy metido, ¿qué te dejan? No sé, qué le pide prestado uno al otro, Roy? Como dije algo, como cuando yo era niño me di cuenta del poder. O sea, cuando a mí asustaba el poder. Cuando le empezaron a llamar cuarto poder, la parte de llamarle cuarto poder era como algo despectivo. O sea, como que querían decir, se sienten mucho los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque tienen el poder del Estado, el poder del dinero, el poder de la iglesia, y en los medios son el cuarto poder, pero como una forma de decir, engañan a la gente. O sea, como algo despectivo, peyorativo era más bien, más que despectivo. Lo que yo vi es que no, es cierto. Tienen un poder impresionante en formar ciudadanía. O sea, en formar, es el poder de la formación de ciudadanía. A ver, ¿de qué otra forma nos enteramos de la ley, del civismo, de las causas, de la mexicanidad? O sea, ¿de qué otra forma nos enteramos si no es por los medios de comunicación? Entonces, los medios de comunicación, por ejemplo, aseguran que no ocurran cosas como las del siglo XIX, de que se partió el país. No, aquí los medios han unido y todos somos mexicanos porque todos estamos en la misma lógica, en el mismo sentimiento, en la misma identidad. En esa época no, el norte, Texas, California, tenían una lejanía no nomás geográfica, sino de identidad. ¿No? Los medios han hecho esa identidad, de hecho esa mexicanidad. Entonces, para mí, los medios son poderosos, poderosos, pero en el sentido positivo, ¿no? Son generadores de ciudadanía. Sí, muy interesante. Estoy de acuerdo contigo, Roy. Y ya para terminar, ¿qué significa para ti la radio? A ver, mira, el gobernante, el poder, por llamarle así, el Estado, tiene muchas formas de comunicarse con el ciudadano, muchas formas, por acción, por anuncios, por programas sociales, tiene muchas formas.
La radio es la forma en donde el ciudadano se comunica con el poder. O sea, abre la voz al ciudadano para que le hable al poder. Entonces, es la que el círculo virtuoso de la comunicación, de la retroalimentación, se hace completo. Sin la radio no lo tuviéramos eso, solo tuviéramos de una vía la comunicación. Roy, tenías que estar en estas 100 personalidades y lo que más nos gustó es que nos hayas compartido pues, esta parte de tu familia que pues, trabaja en medios, que tú también estás, pero estás también en la parte de los números que nos has ilustrado muy bien, porque la vida es eso, son números, nos guste o no, están ahí y van a seguir por muchos siglos. Te agradecemos mucho este espacio, la Academia Mexicana de la Radio es tu casa, ¿y con qué te quedas de esta entrevista, Roy? No, nada más con lo agradable que es platicar en radio. Oye, y otro, cuando me platicabas de la evolución de la tecnología, esta es una prueba de cómo la radio incluso se adapta a la tecnología.